¿Acaso conoces cuáles son los nombres de los 10 futbolistas que dominan la lista de los mejor pagados cada año? Quédate hasta el final de este video para conocer quiénes son los futbolistas con mejores sueldos y contratos. Hola futbolero de YouTube. Hay futbolistas que son verdaderos titanes en el mundo del fútbol. Estos jugadores no solo son reconocidos por su talento en el campo, sino también por los impresionantes contratos que han logrado asegurar. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los 10 futbolistas que más ganan al año. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Con salarios astronómicos y acuerdos publicitarios lucrativos, su influencia en el deporte y la cultura es innegable. Cada año, estos futbolistas superan récords y se convierten en símbolos de éxito y prosperidad. Su capacidad para generar ingresos y mantenerse en la cima es un testimonio de su habilidad y atracción global. 10. N'Golo Kanté. 25 millones de euros. Hubo una especulación inicial de que Kanté obtendría un salario enorme que valía apenas menos de 100 millones de euros, pero se cree que esta cifra se repartirá a lo largo de su contrato de 4 años. Por lo tanto, el francés está listo para ganar 25 millones de euros por cada temporada en el Al-Ittihad. Es un salario gigantesco y el club saudí claramente tiene pocas preocupaciones sobre la longevidad del francés a pesar de su reciente historial de lesiones al ofrecerle un contrato de 4 años. Tendrá 36 años cuando expire su contrato en Arabia Saudita. 9. Kalidou Koulibaly. 30 millones de euros. El exdefensa del Nápoles ha dejado el Chelsea tras solo una temporada para fichar por el Al-Hilal. El acuerdo lo ha hecho oficial el club árabe, que ha convencido al senegalés con un contrato enorme, 3 años por 30 millones de euros netos al año, inalcanzables para el excentral Esuro. Kalidou firmó por 5 años y por cada temporada ganará cerca de 10 millones de euros más bonus dependiendo de algunos objetivos. Después de una temporada de altibajos, abandona el Chelsea y llega al club más ganador de Arabia para tal vez finalizar su carrera profesional. 8. Marcelo Brozovic. 33 millones de euros. El excentrocampista del Inter de Milán Marcelo Brozovic se fue para el Al-Nassr este mercado de verano. Tras cerrarse el acuerdo con el internacional croata, el club saudí seguía negociando con la formación italiana el precio de esta operación. Los dos equipos han logrado ponerse de acuerdo por un traspaso estimado entre 17 y 18 millones de euros. Entre su salario y su prima por fichaje, Brozovic recibirá un total de 100 millones de euros durante 3 años con el equipo de Riad. 7. Mohamed Salah 42.2 millones de euros. El egipcio Mohamed Salah renovó por fin su contrato con el Liverpool Football Club. Después de tantas idas y vueltas, el delantero se quedará en Anfield hasta el año 2025 y se convirtió en el jugador mejor pagado en toda la historia del club. Mo será el sueldo más elevado del club, como también la cara del equipo en los próximos 3 años y su objetivo es ganar más títulos. Salah es el futbolista mejor pagado del conjunto de Anfield y será la cara del conjunto de Klopp para seguir peleando por todo. 6. Erling Haaland. 48.5 millones de euros. Con tan solo 22 años, es uno de los jugadores mejor pagados a nivel mundial. En mayo de 2022, el exfutbolista del Borussia Dortmund firmó contrato con el Manchester City por 5 temporadas, siendo la 2022 a 2023 su debut. En aquel entonces, los Citizens pagaron 60 millones de euros al Dortmund por la cláusula de rescisión de contrato del jugador, además de una comisión a su padre y agente de 30 millones de euros. Actualmente, Haaland percibe alrededor de 12.130.000 euros al año, de acuerdo con el sitio especializado fichajes.com. El contrato de Haaland con el Manchester City se encuentra vigente hasta junio de 2027, por lo que el sueldo antes citado lo mantendrá hasta entonces, salvo que ocurra una nueva rescisión de contrato y haya otro club que ofrezca una cantidad mayor por el jugador. 5. Y Lionel Messi. 104 millones de euros por temporada.
Leo firmó un contrato por 3 temporadas con el equipo de la MLS. La firma incluirá una cláusula de salida al final de cada temporada y su sueldo andaría en 40 millones de euros por año y puede llegar a subir de entre 50 y 60 millones. El plan de la MLS para fichar a Messi incluyó la participación de 2 marcas, Apple y Adidas. Además de ese millonario sueldo, Messi se llevará un porcentaje de los derechos de transmisión de la MLS y de la venta de cada prenda o artículo relacionado con la liga de la mencionada marca deportiva. Por otro lado, Adidas también es patrocinador de la liga y le daría al argentino una parte del aumento en sus ganancias como resultado de su participación en la MLS. Los porcentajes que se llevarían no han sido revelados y las cantidades serían variables, pero se sumarían al sueldo de Messi y formarían parte de su contrato con Inter Miami. Con los 55 millones de sus actuales patrocinantes más los 49 millones que le da el Inter de Miami, llega a la cifra de 104 millones de euros por temporada. 4. Kylian Mbappé. 152 millones de euros por temporada. Tiene un contrato con el PSG que le vincula hasta el 30 de junio de 2024, prorrogable un año más. 2025. Según el diario Le Parisien, el contrato de Mbappé establece un salario de 72 millones de euros brutos al año, 6 millones brutos al mes. A estas cantidades habría que añadir una prima de renovación de 180 millones de euros dividida en 3 pagos y otra de fidelidad de 240 millones de euros cada final del mercado que decida continuar. En el PSG, 70 millones de euros brutos en 2022, 80 millones en 2023 y 90 millones en 2024. 3. Neymar Jr. 181.5 millones de euros. El fichaje se oficializó por los próximos 2 años a cambio de un salario de 109 millones de dólares por temporada, en total 218 millones de dólares en su estadía en Arabia, aunque con ayuda de algunos acuerdos comerciales, el ex del Barcelona y PSG podría percibir hasta 163 millones adicionales, 81.5 millones adicionales por temporada. De esta manera, en total, Neymar sumará por temporada una cifra cercana a los 190.5 millones de dólares. Al término de los 2 años de contrato con Al Hilal, Neymar estaría percibiendo una suma total de 381 millones de dólares ya tomando en cuenta los acuerdos comerciales a los que se acordó su llegada. 2. Karim Benzema. 185.3 millones de euros. El atacante ganará alrededor de 100 millones de dólares por temporada, mucho más de lo que ganaba en la capital española. Con 35 años, Benzema se embolsará por lo menos 300 millones de dólares después de firmar hasta el 2026 con su nuevo equipo. Curiosamente, el debut de El Gato con el Real Madrid fue contra su nuevo equipo, Al Ittihad. Además de su salario fijo, sus ganancias se incrementarán por los acuerdos comerciales. El ariete tendrá unas ganancias de alrededor de 200 millones de dólares. Sumando las cifras anteriores y los años que estará en la institución, el delantero centro ganará más de 600 millones de dólares bajo su contrato. 1. Cristiano Ronaldo 200 millones de euros por temporada. El equipo asiático, quien ha sido campeón de la Saudi Pro League en 9 ocasiones, no reparó en gastos a la hora de hacerse de los servicios de uno de los mejores futbolistas de la historia. El atacante de 38 años es hoy en día el máximo goleador en la historia del fútbol. Desde su estreno en el Sporting de Lisboa y su paso por varios de los clubes más importantes del mundo, como el Real Madrid, Manchester United y Juventus, sin olvidar su trayectoria en selección, acumula más de 800 goles. Según estimaciones, el acuerdo del fichaje del portugués, que se hizo público a finales de diciembre de 2022, se realizó por un aproximado de 200 millones de dólares anuales, por 2 temporadas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios.
Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.